Muy buenas y bienvenidos al curso básico de HTML y CSS. Vamos a continuar un poquito con los toques artísticos y en este caso toca el aprender a realizar sombras tanto de texto como de cajas. Vale, este es un aspecto parecido al que vamos a realizar a continuación, ¿vale? Para que hagáis una idea, con su header y footer y una caja central, para que veáis diferentes efectos tanto en el texto como en las cajas. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra herramienta de programación, ya sea cualquier tipo de editor, de IDE, etc. En nuestro caso, recordad que estamos utilizando brackets y vamos a crear dos documentos nuevos. El primero, vamos a guardarlo, archivo guardar, como por ejemplo sombras.html, y el siguiente, que incluso lo voy a dividir aquí, archivo nuevo, y lo vamos a guardar como sombras CSS. Vale, el primero vamos a hacer el esqueleto de toda página web. Cambiamos el título. Y aquí en CSS vamos a crear simplemente un comentario. Perfecto, vamos a abrir nuestro navegador por defecto, Google Chrome. Inicialmente está vacío, así que vamos a darle el contenido que vamos a usar. Voy a enlazar el CSS, muy importante, sombras CSS. Vamos a hacer un header con simplemente un H1, un bloque div con un párrafo y un footer con, por ejemplo, un H3, algo más pequeñito. Y ahora vamos a escribir ese contenido. Y esto es el esqueleto, digamos, el contenido estructural. Vale, una vez hecho esto, ya me voy a basar directamente en el CSS. Voy a colocar así para que lo vayamos viendo. Bueno, lo primero de todo vamos a darle un cierto aspecto un poco más elegante. Voy a coger tanto la etiqueta header como la etiqueta footer. Sería muy interesante establecer un color de fondo, pero en este caso vamos a utilizar un gradiente y vamos poniendo en conocimiento, digamos, lo adquirido anteriormente, azul, blanco y verde. Vamos a alinear el texto de forma centrada, vamos a establecer un padding de separación de 20 píxeles, incluso un margin, voy a cliquear fuera y vale, este es el resultado más o menos que tendríamos ahora mismo. Vamos a seguir, por ejemplo, con el bloque div, vamos a establecerle un borde de un píxel de tipo sólido y negro, vamos a establecerle un margen en general de 100 píxeles, pues sobre todo voy a cliquear fuera, ¿vale? Para que haya una cierta separación. Vamos a establecerle un background color, este mismo, ¿de acuerdo? Blue Violet. Vamos a establecer una altura, 150 píxeles. Y por último, para intentar que baje y se centre el texto, vamos a decirle al párrafo que hay dentro del div que tenga un padding de, por ejemplo, un 5%. Muy bien, este es el resultado que tenemos. Hasta aquí nada nuevo. Vamos a establecerle un efecto de sombra de caja. Esto es una caja, esto es una caja y una caja. ¿De acuerdo? Cajas vacías, cajas div, cajas header. Pues siempre podemos utilizar, por ejemplo, aquí en div, la propiedad box shadow. Literalmente sombra de caja. Y aquí siempre vamos a funcionar con las coordenadas X e Y. La primera coordenada X es la horizontal y la segunda Y es en vertical. De tal manera que si yo digo que quiero un efecto de sombra de 10 píxeles por 10 píxeles, punto y coma, fijaros cómo me hace un 10 y 10, es decir, avanza 10 hacia la derecha y 10 hacia abajo. Bastante interesante, la verdad.
Incluso puedo coger y establecerle el color. En vez de que sea negro por defecto, le puedo decir que sea de tipo verde. Y cuando me coloco fuera, fijaros cómo la sombra es de tipo verde. Incluso de color azul. Si cliqueo dentro de él y hago Control E o Comando E, puedo modificar la tonalidad en el modo que yo quiera, por ejemplo RGBA, y podéis ver cómo va quedando. Por ejemplo, en rosita a lo mejor puede quedar bien, le puedo hacer un poquito más transparente o incluso más oscuro, ¿vale? Algo así. Bien, lo voy a dejar así. Nos falta otro comando o otro parámetro muy interesante, y es que precisamente podemos hacer, no sé si os dais cuenta, que la sombra es muy nítida, muy perfilada. Nosotros podemos emborronarla y eso se hace mediante píxeles. Por ejemplo, 5 píxeles. Fijaros cómo se ha emborronado. Si le pongo más, voy a poner una barbaridad, 50 píxeles. Fijaros cómo me lo emborrona tanto que no se distingue. Si pongo un píxel, me lo deja prácticamente nítido. Vamos a dejarlo 5 píxeles, puede quedar bonito. Y yo puedo aumentar esa sombra aumentando la coordenada X y la coordenada Y. Y si quiero cambiarla de posición, si yo la coordenada Y lo pongo en negativo, curiosamente se va hacia arriba. Si la coordenada X la pongo negativa, se me va hacia la izquierda, ¿vale? Y con eso podemos hacer un sinfín de posibilidades. ¿Qué vamos a hacer ahora, por tanto? Pues nos vamos a ir al header y al footer, y lo que voy a hacer precisamente es establecerle un box shadow. De una forma un poquito más ligera, voy a decir 5 píxeles, bueno, le voy a poner negativo, menos 5 píxeles, para que vaya a la izquierda, 5 píxeles en la coordenada de la Y, vamos a hacerle un emborronamiento de 5 píxeles también, y un color negro. Cliqueo fuera, y aquí tenemos ya el efecto de sombra de caja y sombra del header y del footer también como caja. Muy interesante, ¿vale? Le da cierto caché, cierta originalidad. ¿Qué es lo que nos queda? La sombra del texto, que no la he explicado. Bien, en ese sentido vamos a utilizar directamente la sombra a el título del header y del footer. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad Text Shadow. Así de sencillo. Y funciona de la misma manera. 2 píxeles por 2 píxeles, un cierto emborronamiento y luego el color, por ejemplo, azul. Voy a cliquear fuera, aquí mismo, y aquí tenéis ese efecto de sombra. La verdad es que es muy interesante. Y voy a coger el color del texto, voy a poner a color blanco. Cliqueo fuera y fijaros cómo el diseño quizás sea un poquito más elegante. Consejo particular, coger prácticas anteriores, proyectos, plantillas, e ir metiendo este tipo de efecto de sombreado, que es muy interesante y si no se sobrecarga, puede quedar muy elegante. Muchas gracias, espero que te sirva, que lo pongas en práctica y nos vemos en la siguiente entrega. Nada más nacer empezamos a llorar, es un adelanto del futuro que vendrá. Si suena de fondo un piano triste, piensas que andas por aquí, por donde anduviste. El diablo se viste de seda y de lana y muchos sueños rotos ahogados en mi cama. Tu sonrisa desgasta al que te